clase habíamos visto, no totalmente, sino parcialmente y casi completo, lo que era el K-means. Habíamos visto que tenemos datos, que están esparcidos en el espacio, pero que queríamos formar subgrupos de esos datos. Y esos subgrupos iban a presentar información valiosa sobre cómo están distribuidos mis datos. Bueno, habíamos visto cómo se movían y habíamos visto el algoritmo. Pero un detalle que nos había quedado todavía por cerrar era el costo. Y es que el Cummings va a tener un costo J, como todos nuestros modelos, que va a estar basado con respecto a los centros de clúster, a eso viene la C, de la C1 hasta la CM, que sería el centro L de clúster, y del módulo hasta el MU K. Perdón, no, CM dije cualquier cosa. CM significaría si la observación, sí, la observación I pertenece al centro de clúster K. Ahí. O sea, es al centro de clúster al cual pertenece la observación I. Entonces, por ejemplo, C1 sería, si la observación 1 pertenece al clúster 2, esto sería MU2, ¿no? Que sería el centro de clúster 2. Recordemos que los centros de clúster, o los centroids, también se los suele conocer como centroids, son el promedio de todas las observaciones que pertenecen al centro de clúster, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es 1 sobre m, la suma para todas las m. Recordemos que m es la longitud del dataset. Y esto lo único que va a hacer es tomar la L2. La L2 habíamos visto que era una medida de distancia euclidiana. Se traducía simplemente tomar esta distancia, elevarla al cuadrado y tomar la regla. Entonces lo que hacemos es, para una observación ABC le restamos el centro del clúster al cual pertenece y tomamos esa instancia L2. Recordemos que la instancia L2, por ejemplo, si tenemos un vector AB y otro vector CD, si queremos ver la instancia L2 entre estos dos vectores, lo que hacemos es A menos C al cuadrado más B menos D al cuadrado. ¿Qué es lo bueno? Que si me equivoco y pongo C menos A o D menos B, es lo mismo, porque después de todo está elevado al cuadrado. Entonces, un número negativo al cuadrado es lo mismo que ese mismo número positivo. O sea, menos 5 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Estamos todos. Y acá como la raíz cuadrada. Y esto lo puedo aplicar no solo para cuando son dos elementos, sino n. O sea, si tengo 15 elementos, hago lo mismo. Para cada uno de los 15 elementos tomo la diferencia entre las correspondientes dimensiones y lo elevo al cuadrado. Lo importante es que yo tome la diferencia con las dimensiones correctas. O sea, A va con C y B va con B. Bajo ningún término, B iría con C y A con B, ¿no? No tengo que confundirme qué dimensión va con cuál. Es como que yo esté comparando, por ejemplo, acá, población y precio de una casa, por así decirlo. Y acá también tengo población y precio de la casa. Entonces la población la sustraigo la población y el precio de la casa el precio de la casa. Bajo ningún término sustraería de la población el precio de la casa o del precio de la casa la población, ¿no? No hay que cruzar dimensiones. Este costo es recontra importante porque lo que nos va a hacer es lograr dar una definición de cuán bueno es mi algoritmo de clúster, porque me va a dar una métrica, me va a dar un número, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener muchos tipos de algoritmos. O sea, yo voy a poder cambiar la cantidad de centros de clúster al número que yo quiera, hasta igual m. O sea, como máximo voy a poder tener n centros de clúster, que esto se traduce en que cada observación es su propio clúster, ¿no? Lo cual sería casi pésimo. O sea, es como partir de un modelo que dice que cada observación es su propio grupo. La verdad no nos sirve mucho, es casi como que no hacer nada. Pero a partir de esto podemos nosotros disminuir hasta el centro de clases, ¿no? Que tampoco tendría mucho sentido. Que esto me diría es, todo pertenece al mismo grupo. O sea, no me da información valiosa. Lo único que sería, esto es un centro de clases que toma el promedio de los datos y se pone ahí. Así que generalmente no se llega hasta 1, se llega hasta 2, ¿no? Que al menos decimos tengo 2 grupos y ahí tiene un poco más de sentido. El chiste es que yo voy a poder ver
cómo mi costo, que es este costo, el de clúster, va a ir disminuyendo a medida que yo aumento K, que K es el número de centros de clúster que uso, ¿no? Entonces, mientras yo tenga más centros de clúster, mi algoritmo va a ser cada vez más preciso, porque va a haber menos distancia entre el centro de clúster y las observaciones que pertenecen a ese centro de clúster. Vayamos a los extremos. Si cada observación es su propio centro de clúster, esta diferencia es cero, ¿no? Sí. Y en cambio, si yo tengo solo un centro de clúster para todas las observaciones, esto es una, o sea, por así decirlo, una constante que se lo traigo siempre a esto. O sea, es lo máximo que puedo, la máxima diferencia que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque si yo ya pongo al menos dos centros de clúster, lo que va a pasar es que voy a tener un centro de clúster que se especialice en cierto tipo de observaciones y otro en otras. Para verlo más claro, vamos igual en el gráfico. Tengo, por ejemplo, acá 3 corridas de clustering. En la primera tengo 3 centros de clúster. Tengo el centro de clúster verde, el rojo y el turquesa. Como vemos, el centro de clúster turquesa quedó sin ninguna observación. O sea, al correr el algoritmo, me quedó como que nada pertenece al centro de clúster turquesa. Y el verde se quedó con todas estas observaciones y el rojo con esas. Esto me daría, por ejemplo, cierto costo. Digamos que me da el costo J1, ¿no? El segundo yo uso 2 centros de clúster. Entonces tengo el verde y el rojo. Muy parecido al anterior, pero ahora la turquesa directamente ni siquiera está. Y acá tengo J2. Eso puede pasar, que desaparezca. O sea, en el de la derecha no es que desapareció, simplemente no usé el centro turquesa. O sea, en el de la derecha usé 2 centros acá. Este era K igual a 3, este es K igual a 2, ¿no? O sea, acá voy a poner turquesa. No desapareció, simplemente nunca estuvo. Y el tercero, tengo 3 centros de clúster. Y este es el turquesa, al menos se quedó con la región. Y esto me da el costo J3. K igual a 3. ¿Qué va a pasar? Si lo vemos gráficamente, nos vamos a dar cuenta que el que menor costo me da es J, es este. O sea, J3 es el menor costo. Que esto va a ser menor a J1 y J1 va a ser igual a J2. ¿Por qué? Porque aunque yo haya aumentado la cantidad de centros de clúster, o sea, por más que haya pasado de 2 a 3, como el turquesa acá me quedó solo, es exactamente casi como si no estuviese, porque ninguna observación pertenece a eso. Entonces no tengo ninguna diferencia. Por lo tanto, el costo 1 y el costo 2 son iguales. ¿Esto puede pasar? Sí, pero es muy raro. ¿Y qué se hace para evitar esto? Porque en realidad uno puede decir, ¿y si justo me pasa? Bueno, lo que se hace en realidad es correr clustering muchas veces. O sea, el algoritmo de clustering se corre un promedio de, a veces, 50 veces. O sea, se corre 50 veces el mismo algoritmo y te quedas con los centros de clúster que hayan dado menor costo. Pero mantenés la K fija. O sea, la K se mantiene constante. Y el centro de clúster, por ejemplo, que no agarra ninguno al no agarrar ninguno, no se cuenta su costo. No, porque ¿contra qué hace la diferencia? Si ninguna observación pertenece al clúster ese. O sea, se toma como que no tan cierto. Es casi como si vos lo vas a ver, está ahí solo, pero tu algoritmo o sea, como tal no se va a poder asignar a nada. Eso sí, podría llegar a venir una observación nueva de testeo y caer justo por acá, y que esté más cerca del turquesa que del verde y el rojo. Y ahí sí sería parte del turquesa. Y esa sería la diferencia entre usar 3 y 2 centros en este caso. Pero, sinceramente, no tiene mucho sentido entrenar un algoritmo clustering para que tengan algunos clusters sueltos. O sea, sería bastante raro, porque sería como datos que ni siquiera viste en entrenamiento, ¿no? O sea, como un nuevo grupo que te va a aparecer en el testeo. Muy raro cómo lo interpretas después. Eso sería, sí. La idea del clustering es, me gusta reconocer que es proceso, la palabra de clase. Claro, vos tenés una matriz, si lo hacemos matemáticamente hablando, vos tenés una matriz X. Pero no tenés el vector Y, que es cada una de las X. Entonces, decís, bueno, no tengo a qué clase pertenece cada una de las observaciones. Y lo que vos querés sacar es grupos que estén muy cercanos. O sea, cada uno de estos son filas, que son un ejemplo diferente. Y lo que quiero hacer es decir, bueno, dentro de esta matriz X, quiero buscar elementos que sean similares. Y los agrupo en un mismo grupo. Entonces digo, estos van a un grupo. Pero la pregunta, cuando vos tenés
Lo extrapolas a muchas dimensiones. Y ya no es tan visual para bueno. Y ahí lo que Estamos estamos. con los centros de clase accesibles. Y esto, a ver, simplemente cuando ya tenés muchas dimensiones, no vas a ver los gráficos así 2D, estamos de acuerdo. O sea, si tengo 8 dimensiones, no puedo ver las 8 dimensiones. Lo que sí vas a poder ver es este costo. Y cómo va modificándose. Es una buena pregunta, la verdad, porque uno diría, ¿y pero cómo lo interpretamos? Y ahí es cuando empieza la abstracción. Así con 2D es recontra fácil, claramente, porque uno ve cómo se asigna cada cosa. Pero ya cuando lo metemos a 8 dimensiones, como bien decís, o bueno, n dimensiones, mayor al menos a 3, se pone muy abstracto ver qué está pasando con el clúster. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, una vez que formaste los grupos de clúster, ver qué significa cada cosa. O sea, vas a fijarte cómo es mu1 hasta mu-k. O sea, ¿cuáles son esos centros? Y de ahí vas a poder sacar una diferencia de qué significan. Por ejemplo, capaz que en mu1 te das cuenta, imagínate que estamos trabajando con los precios de las casas. Mu1 podría significar gente que viva en barrios carenciados. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente de bajos ingresos o alta delincuencia y baja educación, por decir algo, ¿no? Mientras que mu-k podría ser ya otra cosa, completamente diferente. Sería algo más urbano o algo más en el centro de la ciudad, que podría ser gente de altos ingresos, con seguridad mediana y con alto acceso a la educación. O sea, eso lo vas a poder sacar, o sea, vas a poder entender los centros de clúster para las n dimensiones una vez que te pongas a analizar los centros. O sea, gráficamente lo vas a perder cuando ya pase las 3 dimensiones. Pero lo que nunca va a perder la información son estos centros. Uno va a tener que empezar a descubrir y descodificar qué significa cada uno de estos centros. O sea, no siempre es tan fácil darle una interpretabilidad. Esa es una de las problemáticas y de las cosas complicadas del clúster. O sea, no es tan fácil interpretar qué significa cada clúster. Los clústeres, por definición, son simplemente grupitos que son muy similares. De ahí, ¿a qué significa eso? Eso lo decide uno. No hay como una definición textual de cómo lo vas a sacar. Depende mucho en el analista de los datos. Entonces, en la ruta de aprendizaje, hoy, tras ver lo que era algoritmo de inteligencia artificial tradicional, las redes neuronales, la optimización de modelos, el desarrollo de decisiones, la visión computacional y el procesamiento de lenguaje natural, que son todas problemáticas de aprendizaje supervisado, nos metimos en la última rama de este curso, que es el aprendizaje no supervisado. Y entonces, ahora vamos a hacer detección de anomalías. Entonces, nuestro objetivo sería analizar el concepto de la detección de anomalías, entender cómo funciona la detección de anomalías, eso no les va a costar mucho, y comprender por qué se usa el ley de aprendizaje supervisado. Esa última es bastante interesante porque vamos a ver que vamos a carecer de algunos datos. Bueno, la detección de anomalías se basa en un concepto bastante simple y es la estimación de densidad. Nosotros lo que vamos a tener es un montón de datos y vamos a ver dónde hay más densidad de datos. O sea, vamos a ver dónde es más frecuente que se encuentren esos datos. Por definición, la detección de anomalía, lo que va a intentar hacer es encontrar anomalías en mis datos. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo dos dimensiones, x1, x2, y tengo mis datos. Tengo un montón de datos de esta región, tengo algunos otros acá afuera, y tengo rara vez algunos tan extremos como estos. La detección de anomalía, entonces, lo que voy a empezar a hacer es estimar regiones en las cuales haya baja, media y alta densidad de datos. Entonces, la lógica es la siguiente. Si yo tengo un montón de datos que son muy similares, por ejemplo, digamos que son motores de una fábrica, ¿no? Entonces, tengo un montón de motores que tienen, por ejemplo, los mismos rangos X1 y X2. Eso me indicaría que esos motores son muy parecidos, obviamente, pero que además tienen muy baja chance de ser una anomalía. O sea, de que, por ejemplo, el motor esté fallando. Porque pensemos en una fábrica. Cada 1 millón de motores, capaz que 10 vienen fallados de fábrica. Entonces, hay un montonazo de motores que están acá en el centro, que están así bien agrupados, que son muy similares y que por ende no tienen muchas chances
de ser anómalos, o sea, de estar dañados. Después ya tengo, bueno, algunos motores con unos rangos un poco más extremos, que son estos de la región media, de la región negra, y uno diría, bueno, ya no estoy, o sea, estoy bastante seguro de que no son anómalos, pero no tengo la misma certeza que con estos que están en el centro y que digo, son muy parecidos todos entre sí. Y después tengo estos casos extremos, ya en la parte azul, en la que empiezo a decir, la verdad, acá, como son tan extremos estos valores, hay muy pocas chances de que el motor no sea anómalo. O sea, no digo que haya muchas chances de que sea anómalo, sino que hay muy pocas chances de que no lo sea. Es un poco así, pero o sea, asumir una cosa no descarta la otra. Acá lo que estamos diciendo es que, o sea, mientras más densidad de datos hay en una región, lo que estamos diciendo es que hay menos chance de que eso sea anómalo. Nunca vamos a poder garantizar que algo sea anómalo, tal, sino que vamos a dar una probabilidad, como en todos los problemas que estuvimos viendo. Y entonces lo que vamos a decir es, si la probabilidad de X es menor a epsilon, va a ser un hiperparámetro que nosotros definamos, X es una anomalía. Entonces, si la probabilidad de que X no sea anómalo, eso significa no sea anómalo, que se traduce en normal, o sea, que sea un motor normal, es menor a cierto umbral, epsilon, por ejemplo, 0,05, que esto sería 5%, vamos a decir que entonces es anómalo. O sea, si hay menos de 5% de chances de que el motor no sea anómalo, voy a decir que es anómalo. Ya hay 95% de chance de que sea anómalo. Entonces, voy a decir que es anómalo. ¿Y qué pasa? Voy a poner este umbral bien chiquitito porque voy a querer estar bastante seguro que la mayoría de mis observaciones no son anómalas. Si yo le pongo acá, como hacíamos antes, capaz que en regresión logística, 50%, lo que va a terminar pasando es que muchos de los motores que no son anómalos los voy a terminar clasificando como anómalos. Porque el chiste de la detección de anomalías es que las anomalías están tan lejos que deberían producir una probabilidad muy chiquita. ¿Se entiende? O sea, las anomalías deberían producir una probabilidad cercana hasta el 1% o al 2%, mientras que las no anómalos van a poder ir entre el 20 o 10% hasta el 100%, ¿no? O sea, valores muy grandes, por lo tanto, diciéndome que son observaciones completamente normales y comunes de ver entre mis datos. Bueno, no lo vamos a hacer en GeoGebra porque es un poco engorroso, pero el chiste es que la detección de anomalías lo que hace es seguir una distribución gaussiana. Una distribución gaussiana son curvas, ya habrán visto varias veces, son las típicas curvas de campana, que pueden o no estar centradas en el cero y que tienen una desviación estándar de 1. O sea que para acá hay sigma 1 y para acá hay sigma igual a 1. La ecuación precisa de una campana gaussiana, si no, no, porque no me la puedo preparar. Así lo hacemos bien. Para explicar la distribución. La distribución gaussiana lo que va a decir es, va a ser una forma de decir cómo se distribuyen mis datos. Acá está. Ok. Bueno, sí, ya que estamos lo hacemos en GeoGebra. La fórmula precisa sería. Bueno, creo que el PowerPoint. No creo que vaya a funcionar. Bueno, anotamos la fórmula tal y como es. Entonces, la fórmula de distribución gaussiana es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, la dimensión estándar, por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 de dirección estándar al cuadrado. Si quieren la fórmula, anótensela, no hace falta que se la sepan de memoria, está en internet, es recontra conocida. Pero bueno, la de lógica es. Acá tengo la dirección estándar y acá tengo la varianza de la dirección estándar al cuadrado y acá tengo el promedio.
Y esto es la X. La X va a ser mi observación. Entonces, por ejemplo, X va a ser, por decirles algo, digo que X1 es el tamaño del motor. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Al tamaño del motor le sustraigo el promedio de los tamaños motores, a eso lo elevo al cuadrado, lo divido dos veces la varianza al cuadrado, o sea, cuán dispersos están los datos, o sea, cuánto más o menos varían del promedio los tamaños de motores. Por ejemplo, no sé, si el motor promedio tiene 20 centímetros y después tengo algunos que miden, yo qué sé, 120 y otros que tienen 5, voy a tener una varianza grande. Mientras que si tengo motores bastante cercanos, si tengo, yo qué sé, motores que van de 20 a 25 y a 15, voy a tener una varianza más chiquita. La varianza lo único que me va a decir es cuánto se expande, cuánto se esparce, por así decirlo, esta curva gaussiana. Una varianza muy chiquita, lo que va a terminar haciendo es una curva más alta. Y una varianza muy grande va a terminar siendo una curva más corta, por así decirlo. ¿Algo más? Sí. La varianza me dice cuán esparcidos están mis datos, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que hago es dividir por la varianza, dos veces la varianza al cuadrado, la varianza, y todo eso, o sea, a él lo elevo todo eso. O sea, él lo elevo, por ejemplo, a menos z, para simplificar. ¿Qué dijiste que era la varianza? La varianza es cuán dispersos están mis datos. Es una medida de dispersión. Mientras mayor sea la varianza, o la desviación estándar, o sea, la desviación estándar y la varianza van de la mano, o sea, uno es la raíz cuadrada del otro, varianza. Esto de desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza, que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Ambos miden la dispersión de mis datos. La varianza lo eleva al cuadrado y la desviación estándar simplemente lo mide en las mismas unidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos centímetros, la varianza me va a dar centímetros cuadrados. Y la desviación estándar me va a dar en centímetros, ¿no? Entonces me va a dar una varianza de 5 centímetros cuadrados y una desviación estándar de la raíz cuadrada de 5. No hace falta que nos metamos igual en tanto tecnicismo, pero la idea es que uno es la raíz cuadrada del otro, ¿no? Dejémoslo ahí, o uno es el cuadrado del otro. Entonces, ahí lo multiplico por 1 sobre raíz cuadrada de 2pi. Esto, o sea, este raíz cuadrada de 2pi en sí surge de que vamos a intentar que la curva tenga esta forma de campana y que llegue, o sea, de que intente tocar a 1, pero que nunca llegue. Esto no es falta, es una constante, pero lo importante es que vuelvo a dividir otra vez por la desviación estándar, ¿no? Entonces, acá voy a tener la desviación estándar, que va a servir también como para decirle a esto cuánto se va a achicar. La idea de todo esto es que, mientras mayor es la desviación estándar, yo cuando le dé un valor de x, pongámonos a ver, ¿no? Yo tengo el valor de x, le sustraigo el promedio es algo constante, mi al cuadrado, eso está bien, y lo divido por dos veces la varianza. Entonces, por ejemplo, si tengo una gran dispersión, esto me va a dar un número chiquito, ¿no? Entonces, si acá me da un número chiquito, me va a dar e elevado a un número negativo, pero chiquito. Entonces, e estaría cercano a e, ¿no? O sea, e a la menos z, mejor dicho, perdón, va a estar cercano a e, porque ese menos z va a ser muy chiquito. Va a tender, por dicho, va a tender a 1. Ese menos z va a ser un número que tiende a 0, ¿no? Va a ser un número negativo muy chiquito, pero que se acerca a 0. Y lo que hago es, ese 1 entonces lo divido por todo esto. Y si la varianza es muy grande, lo que me va a terminar dando es un valor muy chiquitito. O sea, ese 1, cuando yo lo multiplique por algo tan muy grande, o sea, por 1 sobre ese algo muy grande, va a terminar dando un número muy chiquitito. ¿En qué se traduce? En que voy a estar en una de las colas de la curva. No, esto va a ser muy contraintuitivo, pero las curvas de Gauss pueden superar el 1. O sea, no significan probabilidad. Acá hay algo que no nos vamos a meter porque escapa del eje de este curso, pero por más que nos gustaría decirlo, la curva de Gauss no me da la probabilidad de que suceda el evento. O sea, por ejemplo, si yo tengo un motor de 20 centímetros y lo pongo en esta fórmula, y esto me da un número, así decirlo, me da 0,2. ¿Sería erróneo
decir que tengo un 20% de que mi motor tenga 20 centímetros. Uno diría, no, pero claramente una curva me paro, estoy acá y es 20, entonces significa que es 20, ¿no? Porque uno, por ejemplo, acostumbra a ver estos gráficos y dice, bueno, esto significa tal probabilidad, este otro, este otro, este otro y este otro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Acá hay infinitos puntos. Entonces, yo tengo el punto este, y el punto también que está infinitamente cercano, que es el, no sé, por ejemplo, el 20,00000000000000001. Y ese tengo también el que está infinitamente cercano. O sea, hay infinitos puntos entre acá y acá. Entonces no puedo decir que hay una probabilidad. Porque no, o sea, como tal, la probabilidad de que suceda ese evento X es 0. Así como suena, la probabilidad de que el motor de que X1 es igual a 20 centímetros, esto es igual a 0%. Hay 0% de probabilidad de que suceda eso. ¿Pero por qué? Porque tengo infinitos, literalmente infinitos, tamaños de motores entre medio. Entonces no puedo decir que hay una probabilidad. La curva gaussiana me da una estimación infinita de todos los posibles valores de X. Es más, la curva gaussiana se expande hasta el infinito. O sea, acá está el infinito, y acá está el menos infinito. Con los motores igual no tiene mucho sentido porque no podemos tener un motor que mida menos 20 centímetros, pero esa sería la lógica. Puede ser que tomamos como posibilidad que palabras que creo que vamos a no puedo ver que no haya referencia. Es verdad. La curva de Gauss, si yo tomo una región, un intervalo, y tomo el área de eso, ahí sí voy a estar teniendo probabilidad. Y eso sí es probabilidad pura. O sea, si yo digo, por ejemplo, por decirte algo, quiero ver cuál es la probabilidad de que el motor, o sea, mida entre 5 y 20 centímetros. Esto sí es estimable. ¿Por qué? Porque aunque tenga infinitos puntos, viene una cosa bastante interesante a salvarnos y va a ser la integral. Si yo integro, voy a tener el área bajo la curva de la curva de Gauss. ¿Qué pasa? Yo no puedo integrar con respecto a un mismo punto. O sea, no puedo decir la integral que empiece en 1 y termine en 1. No tiene sentido. Entonces necesito al menos ponerle entre esto y esto, entre 5 y 20 centímetros. Tomo la integral y eso da el área bajo la curva y eso sí se traduce en probabilidad. Sin embargo, para nuestro caso no va a servir porque lo que hacemos es tomar una probabilidad puntual. Bueno, para simplificarlo, acá está bastante llena la pantalla, pero la idea es que nosotros vamos a tener n rasgos, ¿no? O sea, vamos a tener un vector de n dimensiones. Cada observación X va a tener n rasgos. El primer rasgo hasta el rasgo n, ¿no? Es un vector. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar un vector de promedios. O sea, voy a ver para cada uno de esos rasgos el promedio en esa dimensión. O sea, por ejemplo, voy a tomar el promedio de sueldos. Bueno, para los motores voy a tomar, por ejemplo, el promedio de revoluciones por minuto, el promedio de caballo de fuerza, el promedio de dimensión y todo eso, ¿no? Y eso va a ser un promedio diferente. O sea, tengo el mu1, mu2, mu3 y así. Ya nos vamos, profe. Sí. Gracias. Y después también hago lo de la desviación estándar. Hago exactamente lo mismo. Tomo la varianza para cada una de las dimensiones. Entonces, me paro en cada uno de mis datos, sustraigo el promedio que calculé y lo elevo al cuadrado. O sea, ¿se entendió esta parte? Sí. Okay. Y después, entonces, lo que hacemos es estimamos la probabilidad de que, bueno, en realidad lo que hacemos es, vamos a estimar este punto, que no es la probabilidad, pero es casi la probabilidad, o sea, vamos a estimar esto, pero para cada una de las dimensiones. O sea, yo tengo n dimensiones y esto se traduce en que voy a tener n curvas de Gauss. Entonces voy a tener una curva de Gauss así para el rasgo 1, una curva de Gauss así para el rasgo 2 y una curva de Gauss así para el rasgo 3, ¿no? O sea, voy a tener una curva de Gauss diferente para cada una de las dimensiones. Y lo que voy a terminar haciendo es simplificar
cuánto me da cada uno de los puntos en cada una de las dimensiones. ¿Se entendió? Entonces agarro, tomo el promedio de esa dimensión, tomo la dimensión estándar de esa dimensión y hago el producto para cada una de las dimensiones. Entonces, a la dimensión bueno, la dimensión es medio redundante. A la dimensión de las dimensiones del motor, le sustraigo el promedio, tomo la dimensión estándar de esas dimensiones y lo multiplico por la revolución por minuto, por el rayo de fuerza. Y eso me va a dar, no es tan así, pero para lo que es detección de anomalías me va a dar la probabilidad de que X no sea anómalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo datos que están muy dispersos, o sea, que están muy contra los extremos, esos datos tienen altas chances de ser anómalos, porque son demasiado diferentes a lo que acostumbro ver. O sea, estamos de acuerdo que en el centro de la curva puede ser lo normal. Ya para los extremos tengo cosas totalmente diferentes. No, esto hay que hacer una anomalía en el radio, no tanto en el dato general. No, es en el dato general, porque mira, hago el producto, este rectangulito significa el producto. Como tenemos la suma, o sea, si tenemos ante la suma, este es el producto. Entonces, ¿qué hago? Para cada uno de mis dimensiones, hago el producto de esa probabilidad de que esto sea anómalo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo la curva esta que me dio un punto por acá. La curva esta negra que me dio por acá. Y la curva verde que me dio algo así. Tenía una curva que era algo así y que me dio el dato por acá. O sea, en una de las dimensiones se fue. O, por ejemplo, se puede ir en las tres dimensiones. Y eso me da un producto muy chiquito. Porque pensé que estamos multiplicando todos estos números. Estamos en las dimensiones. Por eso. No, o sea, eso no nos permite, además de ver si en un rango capaz que un error del dato y También puede ser anomalía en cierta dimensión. Entonces, y esta probabilidad es menor al umbral, vamos a decir que es una anomalía. Bueno, lo dejamos ahí. Seguimos la semana que viene.